Bueno, ahora sí, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff. En esta oportunidad tenemos eh, una semana bastante intensa. Sobre todo yo diría que será bastante definitiva en términos de algunas cuestiones que esperamos que ocurran. Lógicamente con una mirada puesta en cómo continúa el acontecimiento del enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania. Eso es fundamental para ciertas definiciones, si se quieren, financieras de cortísimo plazo y obviamente económicas y de expectativas hacia mediano plazo, pero si se quiere, lo que se lleva, digamos, la atención central de esta semana es la Reserva Federal, digamos, ¿no? El Comité de la Reserva Federal se va a estar reuniendo en su reunión habitual de dos días, empieza el martes, finaliza el miércoles 16, y eventualmente vamos a tener, digamos, pistas y señales de cómo va a afrontar la Reserva Federal esta nueva crisis, que es una crisis que yo diría que el enfrentamiento bélico lo que hizo fue potenciar el driver fundamental de preocupación, que era la inflación global. Y ahí un poco está la disyuntiva y el dilema de la Reserva Federal, ¿no? Si dejar correr la inflación un poco, que la licuación de pasivos tome efecto sin descarrilar las expectativas inflacionarias, y, digamos, ver dónde se acomodan también las expectativas económicas. En el mundo la palabra estanflación es cada vez más frecuente, el alza de los commodities, la pérdida de poder adquisitivo de los salariados también es evidente, y una economía que se puede quedar sin nafta justamente por estos motivos, o eventualmente la Reserva Federal sigue con su hoja de ruta original que tenía a principios de este año, siendo muy agresivos con el control de la inflación y eventualmente pagando los platos rotos de lo que puede ser una recesión económica, al menos temporal, ¿no? Así que vamos a avanzar con eso y después la parte lógica de Argentina, el run del Congreso en cuanto al acuerdo en el fondo, pero la realidad detrás de todo eso, behind the scenes, que es la inflación que parece con una inercia preocupante. Bueno, se lo vamos a dejar a Mateo para que nos aclare un poco ese panorama, ¿sí? Avancemos rápido entonces con esta weekly de hoy. A ver, tomando lo que pasó la semana pasada, el dato más relevante, sin lugar a dudas, estuvo por el lado de la inflación. Me parece que cada vez que nosotros hablamos de inflación en los Estados Unidos, últimamente estamos diciendo de la inflación más alta de los últimos 40 años, y febrero no fue la excepción. Fíjense que ahí la inflación de febrero, el índice puro, fue 7,9% interanual, el más grande de los últimos 40 años. Pero hay algunas también cuestiones importantes de aceleración en otros índices que son más estructurales, más allá de las cuestiones, si se quiere, puntuales, de la estacionalidad de la suba de alimentos y energía, digamos, ¿no? El core, el CPI, que es la serie que excluye justamente energía y alimentos, también picando en punta con un 6,4% interanual. Y después hay una métrica que se llama el Core PCE, que es el que sigue específicamente la Reserva Federal, que todavía no se conoció el dato de febrero, pero estamos en niveles de enero del 5,2%. Ahora, toda esta inflación acumulada, tengamos en cuenta que es, o que refleja al menos una parte parcial de lo que fue el sacudón del precio, de los precios de las commodities cuando, digamos, comenzó a moverse fuertemente a principios de marzo, por lo tanto no vemos ahí todavía reflejado esto, y ese es el gran dilema que les decía que enfrenta la Reserva Federal, y algunos están preguntándose si es posible un evento del estilo principio de la década del 70, con el shock petrolero y hacia dónde fueron las tasas. Ahora vamos a verlo un poquito más adelante, lo que es en nuestra opinión. Pero, como les dije, los coletazos de la última suba de los precios de los commodities, sobre todo, lo que más preocupa, lógicamente, está en el centro de las planas de todo, es el coletazo de los combustibles y en el precio demostrador. Obviamente, en la medición que conocimos de febrero, esto todavía no estaba impactando de lleno.
pero es una ronda inflacionaria, diría, transversal a todo el mundo. Bueno, de hecho, hoy por la mañana en Argentina los combustibles también han subido 11,5%. Es cierto que la distorsión es muchísimo más grande y viene de mucho más atrás, pero evidentemente estamos ante un shock transversal en todos los países de energía y alimentos como cuestiones más sensibles hacia adelante. El rally del crudo, en primer lugar, responde básicamente a la recuperación de la economía global, sobre todo en el año 2021. Fíjense que desde comienzos del año 21 el crudo, el WTI, está casi un 117% de suba, y eso que no estamos comparando contra el pico que alcanzó recientemente la semana pasada, que tocó los $130 en algunos momentos, digamos, de lo peor de la escalada alcista de los commodities. Hoy a esta mañana están cotizando en torno a $105 el barril. También, como a título de informativo y de disclaimer, recuerden que hoy la rueda de Wall Street cambia de horario, empieza de 10:30 a 5 de la tarde, es decir, el cierre, digamos, es igual que nuestro mercado, y esto, bueno, es por el cambio de horario en los Estados Unidos. Pero lo que vemos es que también el gas, que es un componente mucho más volátil que el petróleo, si ustedes ven aquí en el cuadro, el gas es la línea más oscura, fíjense los movimientos mucho más volátiles al alza y a la baja, y el último spike realmente muy, muy grande, justamente a medida que se fue calentando todo el tema de la guerra en Europa, y eso es lo que más preocupa, si se quiere, al viejo continente, digamos, ¿no? Primero por la fuerte dependencia que hay hoy de Rusia, 2/3 del gas que consume la Unión Europea provienen de Rusia. Ya presentó un plan la Unión Europea de que a finales del año en curso va a tratar de disminuir las compras en un 66% a Rusia. Vamos a ver de dónde saca esas fuentes alternativas, pero evidentemente detrás del enfrentamiento bélico está obviamente el nuevo mapa geopolítico del cual venimos hablando mucho y bastante seguido a lo largo de estas weeklies. Fíjense que el otro condimento que yo les decía anteriormente, que también está contribuyendo a esa palabra, esta inflación, que suene mucho más fuerte alrededor de el mundo, tiene que ver con el andar de los salarios respecto a la inflación. Estos son datos oficiales del mercado laboral de los Estados Unidos, y después de picos, digamos, de fuerte recuperación salarial, sobre todo a comienzos del año pasado, ¿sí? Donde la inflación todavía no estaba tan acelerada y no había tanta inercia inflacionaria, y el efecto cuantitativo de la emisión de la Fed todavía no había pegado fuerte. Fíjense que diciembre, enero y febrero, meses donde los salarios reales pierden bastante significativamente contra la inflación. Y esto, de alguna u otra manera, se va a comenzar a sentir en el segundo y tercer trimestre del año, y ni que hablar con la ronda inflacionaria de shock de commodities que estamos teniendo. Por lo tanto, a mayor, digamos, duración del conflicto bélico y mayor sostenimiento del precio de las commodities en dólares en los niveles actuales, mayor va a ser el deterioro seguramente de los salarios reales y más alta la probabilidad de que el mundo caiga en alguna recesión, justamente con un nivel de inflación elevada. No inflación a la Argentina, pero sí elevada para lo que nosotros estábamos acostumbrados del mundo, sobre todo antes de la pandemia, donde la velocidad crucero de la inflación global estaba entre el 2 y el 2,5% anual. Y eso, de alguna u otra manera, es una fuente de preocupación, no solamente para el andar de la economía, sino también para los mercados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva esto termina pegando en las ventas y en los earnings per share, y de alguna manera la corrección que estamos viendo ahora en los mercados para tratar de normalizar ciertas valuaciones que sabíamos que estaban exageradamente altas, bueno, puede no ser suficiente, lógicamente, si el impacto sobre todos los negocios corporativos es aún mayor, y, digamos, empieza a visualizarse eso específicamente en la segunda mitad de este año. Por lo tanto, yo diría que sin pronosticar el Armagedón, ni mucho menos, tenemos que estar muy selectivos y muy cautelosos hacia adelante con esta cuestión de combinación entre la inflación, el conflicto bélico
el deterioro marginal de los salarios reales y, en definitiva, los planes de inversión de las empresas también van a empezar a verse de alguna u otra manera deteriorados y al menos van a sacarse el pie del acelerador. Por lo tanto, vamos a ir a un mundo que va a estar mucho más complicado en materia de crecimiento económico, cuando quizás hace 3 o 4 meses atrás todos proyectaban un crecimiento económico robusto para este año con una recuperación incluso aún superior, por ejemplo, en muchos mercados emergentes. El índice del sentimiento del consumidor, que es una muestra de, digamos, anticipada de la descripción de lo anterior, obviamente vuelve a niveles preocupantes. Fíjense que es el menor nivel del 2011. ¿Por qué? Porque no solamente están cayendo los ingresos reales de los trabajadores, sino también están cayéndose casi todos los planes de ayuda que dio el sector público en los Estados Unidos a las familias. Por lo tanto, es un combo de, si bien hay empleo, los salarios no crecen al ritmo de la inflación y van cayéndose los complementos de ayuda familiares y por lo tanto ahí el poder de compra se deteriora. Sabemos de la importancia de esto en una economía como la americana, donde el consumo casi representa 2/3 del nivel de actividad. Como dijimos, la Fed en este contexto está entre la espada y la pared. ¿Qué hace? Controla la inflación fuertemente a través de señales de tightening duro y puro, a partir de marzo, ahora a partir del miércoles, o eventualmente deja correr un poco la inflación para no ser culpable de una aceleración de las expectativas de recesión económica. Bueno, evidentemente estamos ante una situación donde el mercado en líneas generales pricea un ajuste de tasas de interés ahora, un ajuste de tasas de interés para la reunión del principio de mayo y un ajuste de 50 basis points para la reunión de junio. Por lo tanto, llegaríamos a mitad de año, según el mercado y la probabilidad que se tradea de tasas de interés, en un nivel de tasa de interés de Reserva Federal del 1%. Obviamente, mi sensación y la sensación del equipo en general es que vamos a estar navegando por mucho, mucho tiempo tasas de interés real negativas. ¿Qué quiere decir esto? No vemos este cuadro. Este cuadro siempre me gusta sacarlo a brillo cuando hay procesos de inflación creciente, sobre todo en los Estados Unidos. Fíjense que la línea azul es la tasa interanual de inflación en los Estados Unidos y la línea roja es la tasa de referencia de la Reserva Federal. De cortísimo plazo no estamos viendo un escenario como el de la década del 70 en los Estados Unidos, donde la inflación creció fuertemente y detrás venía la tasa de la Reserva Federal haciendo el catch-up de esa inflación. Y ese catch-up de la inflación no solamente se hizo durante toda la década del 70, sino que casi toda la década del 80 vimos tasa de interés real positiva. ¿Sí? Fíjense la línea roja por encima de la línea azul. No estamos viendo eso, ¿sí? No estamos viendo tampoco, al menos por ahora, el escenario de los 90 y los 2000, y creemos que es mucho más probable que se siga manteniendo el cambio de paradigma que se vio a partir del año 2008, donde fíjense que la inflación siempre estuvo por encima de la tasa de interés de referencia de la Fed, aún incluso cuando hubo cierto tightening en el año 2017 y 2018 por parte de la Fed, donde casi se pone neutral contra la inflación y después volvió a bajar drásticamente y encontró en la puerta de la pandemia también una tasa de interés, obviamente que quedó en cero por muchísimo tiempo. Así que vamos a ver desde nuestra visión dosis homeopáticas de ajuste de las tasas de la Fed, pero nada parecido, al menos de corto plazo, a hacer un catch-up acelerado contra la inflación. Es importante no solamente visualizar el miércoles lo que decida en términos de cuánto va a subir la tasa de interés, sino el discurso que va a dar el forward looking de la Fed hacia adelante. Así que atentos con eso. Mientras tanto, el mercado para fin de año, esta es la probabilidad de tasas de interés que estamos viendo para fin de año, el escenario más probable es que la tasa se ubique entre 1,75 y 2%, con algún desvío para 25 basis points de más tightening o más dovish, ¿sí? En función, obviamente, de lo que estamos o de lo que evidenciaremos a lo largo de los próximos meses con el conflicto bélico y el estancamiento económico. Finalmente, la inflación en Estados Unidos
está haciendo una grave, digamos, está teniendo un grave efecto político, ¿sí? Un grave efecto político que a tal punto de que muchos de los funcionarios más importantes de Biden, digamos, de la Casa Blanca, están saliendo a hacer declaraciones del tipo de funcionarios argentinos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Culpando, digamos, de alguna manera, en primer lugar, a Putin por inflar la inflación al generar la guerra, después a los oligopolios, sobre todo en el sector de los alimentos. Bueno, nada, todos fenómenos y todas críticas que no son muy familiares, que no eran demasiado familiares en los Estados Unidos y que tienen que ver de alguna u otra manera con la percepción de la sociedad disgustada, por supuesto, por la suba del costo de vida y que los ingresos no corran al mismo ritmo, y también, digamos, definiciones políticas respecto a diversos temas que siguen empañando, digamos, la débil performance de Joe Biden. Por ejemplo, si ustedes se fijan sobre la izquierda, donde se dice qué cantidad de gente aprueba o desaprueba, digamos, la guerra y la crisis de Ucrania, el entrometimiento de Estados Unidos, fíjense que está muy parejito entre la gente que aprueba y que desaprueba. Y fíjense también que a nivel del shock performance, bueno, también hay la desaprobación, a pesar de que el mercado laboral está por debajo del 4% de tasa de interés, la percepción de desaprobación es más alta que la percepción de aprobación. Entonces, esto es algo muy raro que está pasando en los Estados Unidos en términos de que la macro, si uno sacaría el tema inflacionario, parecería que está muy bien, la microeconomía de los trabajadores realmente está mal, justamente porque la inflación es un problema. Y fíjense que Estados Unidos de alguna u otra manera puede tener algún problema autoinfligido, digamos, al entrometerse abiertamente en la disputa Rusia-Ucrania, digamos, está exacerbando los ánimos en el enfrentamiento bélico y eso empujando aún más los precios de los commodities. Pero en definitiva también es una cuestión, es la política, estúpido diría alguien, digamos, ¿no? Porque fíjense que el catalizador que Joe Biden está encontrando y su equipo, digamos, para tratar de recuperar protagonismo, tiene que ver con la mala performance frontera adentro que hizo durante el primer año Joe Biden y las promesas incumplidas y la suba del costo de vida y también la falta de liderazgo claro acerca de su liderazgo mundial. Finalmente, una cosita más y ya le dejamos todo el espacio a Mateo, es el Banco Central Europeo se reunió la semana pasada y ya dejó entrever de que su estrategia va a ser esperar lo que tenga que esperar antes de subir la tasa de interés. Obviamente haciendo alusión de la gran incertidumbre que generó la crisis por la guerra Rusia-Ucrania, aun cuando la inflación esperada en la Unión Europea está a niveles del 5,8%, fíjense el cuadro, no hace falta decir mucho, que es la máxima histórica, y no solamente dijo que va a esperar para subir las tasas, sino que aceleró las compras de bonos, ¿sí?, en el mercado, que tenía pautada para el primer semestre. Las aceleró justamente para tratar de evitar un estrés financiero que algo se estaba viendo marginalmente entre los bancos y la tasa de préstamos interbancarios de un día. Así que, por lo tanto, yo diría que Europa claramente ha adoptado una postura y esto queda sustentado básicamente en la debilidad del euro contra el dólar reciente, algo que puede, de alguna manera, aún ampliarse si efectivamente el Fed toma el camino de ser mucho más hawkish de lo que está esperando el mercado. En el medio, salida de fondos de los mercados europeos, el máximo en los últimos 5 años. Como decimos siempre, todos estos movimientos generan puntos de entrada atractivos en activos de buena calidad, pero el perfil de riesgo para los inversores obviamente no es el mismo, y esto hay que digerirlo de alguna u otra manera. Por lo tanto, ahí estar atentos a oportunidades. Obviamente que esas oportunidades van a estar muy en línea con nuestro asset allocation de portfolios, ¿sí?, que les hacemos llegar mensualmente, y adicionalmente también algunos por ahí informes
straight to the point, de tratar de, obviamente, buscar oportunidades justamente con estos movimientos de mercado. Así que, nada, vamos ahí a la parte de Argentina y dejamos después abierto el espacio para preguntas sobre esto y sobre cualquier otra situación de inversiones. Gracias, Mate. Perfecto, Diego, ahí te pisé el compartir, así que acá estamos. Bien, perfecto. Listo, ahí. Bueno, Argentina, la verdad que venimos de un panorama no incendiario de afuera, ¿no? O sea, no fue incendiario lo que escuchamos, pero no puedo decir otra cosa de Argentina, digamos. O sea, me gustaría ser un poco más optimista, pero no hay tanto, digamos, para hacerlo. A ver, ¿qué tenemos acá? El tema del acuerdo. La verdad es que, bueno, esto no sé bien cómo catalogarlo. Eh, Tuvimos el viernes la votación, el jueves a la noche y el viernes a la mañana, el resultado de la votación del acuerdo del FMI, mientras estuvieron votando, tal y como sucedió la vez de las jubilaciones, disturbios afuera, incendios, no hubo apedreadas y no sé cuántas toneladas de piedra como sucedió, de escombros como sucedió aquella vez, pero bueno, prendieron fuego a un policía por momentos. Entonces, la verdad es que esto no pasó sin incidentes. La situación también es que bueno, los manifestantes eran más que nada agrupaciones más de izquierda, ¿sí? O sea, no era todo el aparato político de cierto sector de cierto partido, sino que directamente era más que nada concentrado en la izquierda, que cuando quieren hacer caos, la verdad que son bastante efectivos en ello. Y bueno, por eso tenemos esta, estas imágenes. La situación ahora es que, bueno, se votó con todo ese problema, todo en el cual participó con un video, o sea, diciendo que, bueno, que estas cosas suceden cuando el pueblo no está de acuerdo. Entonces, ante esta situación, ¿cómo fue la votación? ¿Sí? Porque me parece que esto es lo importante, ¿sí? O sea, qué pasó adentro más que qué pasó afuera, que es un mensaje muy importante, pero lo que pasó adentro me parece aún más importante. Bueno, tenemos, la verdad que esto, bueno, fui tratando de separar un poco cómo fueron los votos, porque hasta ahora siempre se hablaba de que fueron 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones. La verdad que, bueno, aquí se acabó la grieta en este tema particular, al menos. El tema es que, fíjense lo siguiente, si desagregamos los votos a favor, tenemos 76 del Frente de Todos, 111 de Juntos por el Cambio, y el resto, ¿sí? O sea, todo lo que falta para que sume 202. Entonces, fíjense una cuestión. Juntos por el Cambio, o sea, más diputados de Juntos por el Cambio votaron a favor de el acuerdo que diputados del Frente de Todos, ¿sí? Entonces, esto realmente no hubiese sido posible sin la oposición. Ya de por sí iba a ser muy difícil sin la oposición, pero la verdad que la oposición votó de forma mucho más unificada que el propio oficialismo, el acuerdo que negoció el propio oficialismo. Eso dice mucho, ¿no? Dentro de los votos en contra, o sea, la fuerza que más votó en contra, valga la redundancia, fue el Frente de Todos también, ¿sí? O sea, 28 diputados en contra de los 37, de los cuales estos son más que nada Máximo Kirchner y allegados del diputado, que no es novedad, o sea, no es que nos sorprendimos ahora, que nos enteramos que Máximo Kirchner quería votar en contra, de hecho renunció a ser el líder del bloque para hacerlo, así que claramente iba a votar en contra, pero bueno, digamos, o sea, se llevó una buena parte del bloque y que hizo que realmente el acuerdo lo imponga más la oposición que el propio oficialismo. Luego, bueno, tuvimos dos frentes unificados, digamos, esto es extraño, digamos, no quiero decir que en los extremos se tocan, porque bueno, no es por eso, porque no es por las mismas razones, pero todo el bloque de izquierda votó en contra y todos los libertarios votaron en contra,
también hay un meme muy divertido que, bueno, no me animé a poner para mantener la seriedad de todo esto, pero era como la izquierda y los libertarios votando en contra, bueno, la izquierda y el libertario y Máximo Kirchner votando en contra de todo el resto del aparato político. Una situación medio extraña, digamos. Y después tenemos a un solo diputado de Juntos por el Cambio que votó en contra, más que nada por sus principios, porque fíjense que fue el único, que fue López Murphy, que bueno, que realmente considera, o sea, López Murphy votó de una manera mucho más similar a Espert que a sus propios compañeros de partido, ¿no? O sea, Espert fue bastante más crudo en sus comentarios que López Murphy, diciendo que bueno, que esto acá es una farsa y que es completamente irrealizable y todo, que nosotros adherimos un poco más a lo que plantean, digamos, pero también entendemos la parte de los votos a favor porque realmente esto es necesario para no entrar entre las peores posibilidades. Y bueno, luego tenemos esas 13 abstenciones. La verdad es que, o sea, también, o sea, quise mantener la seriedad lo máximo posible, pero la verdad que no se puede entre todo esto, ¿no? O sea, por momentos el debate fue niveles paupérrimos, como lo que se suele ver en este tipo de debates en el Congreso, y bueno, Bregman comparó a Luis Caputo con Leonardo Cositorto por las tasas de endeudamiento, digamos, que prometía. Lo que no dice Bregman es que, bueno, Caputo tomó deuda al 7,125% a 100 años, pero era anual, mientras que Cositorto lo planteaba mensual. Así que la verdad que, bueno, esa es un poco la diferencia entre las insalvables diferencias que hay entre los cosas, pero ese fue el nivel de la votación, digamos, ese fue el nivel de los argumentos que escuchamos que tuvieron hasta las 3 de la mañana. Luego, hablando de las 3 de la mañana, a último minuto Máximo Kirchner apareció, ni siquiera se presentó al debate, no escuchó, no habló, él ya consideró que ya había dicho todo lo que tenía que decir, así que 3:30 de la mañana bajó Máximo Kirchner, solo para votar en contra y no dijo más nada. Que bueno, que también habla mucho de lo que es la posición de ese sector del oficialismo, ¿sí? Y por último, algo muy importante, que mientras ocurría todo esto, Martín Guzmán estaba en un encuentro el encuentro de energía petrolera más grande del mundo, en Texas, en Estados Unidos, y surge la pregunta, digamos, o sea, todo este acuerdo y toda esta segmentación de tarifas y todo esta quita, digamos, de subsidios, fue hecho con otros precios del gas, con otros precios del petróleo, con otros precios de los commodities. Entonces, vale la pregunta de, ministro, o sea, ¿el plan todavía vale con supuestos anteriores? Y la verdad es que, bueno, Guzmán admitió que la invasión de Rusia a Ucrania podría generar algunos cambios en el plan inicial. Veremos qué significa eso. También hay una cuestión que, bueno, vamos a estar viendo en próximas weeklies, y es el impacto que también tienen, no solo por los gastos, sino por los ingresos, ¿sí? Porque, o sea, no es que esto es todo malo en que nos empeoraron los términos de intercambio unilateralmente, sino que, bueno, nos empeoraron quizás en el neto, eso lo vamos a ver más adelante, en otra weekly, pero la situación es que puede haber cambios en el plan. O sea, el plan fue aprobado con piedrazos y incendiando un policía afuera, pero aún así puede haber cambios de toda esa situación. Así que la verdad es que esto es un poco lo que a nosotros nos genera el hecho de, no desconfianza ni desánimo de todo el acuerdo. Y es que el acuerdo es meramente seguir como ya estamos, en un gran veremos, en un gran nos comprometemos a ciertas cosas, pero si los precios cambian, capaz que cambiamos de opinión. Entonces, eso es un poco la situación en la cual nosotros creemos que, bueno, que esto es necesario para arreglar un poco la situación a futuro, por eso en ese sentido estamos de acuerdo con el voto a favor del acuerdo, pero, a ver, los supuestos son irrealistas, esto no parece muy cumplible al pie de la letra, va a haber algún que otro waiver seguramente, falta saber cómo nos van a medir los objetivos, hay bastantes cosas, ¿sí?, que tenemos que ver. Entonces, primero, cosas que tenemos que ver. La verdad es que no quedan claros los flujos de pagos, hay estimaciones, ¿sí? Hay por ahí dando vueltas estimaciones que dicen, bueno, van a pagarnos de esta forma o de otra. La verdad es que todavía eso no está, digamos. La situación es esta, fíjense que este mes llegarían más o menos unos casi 10.000 millones de dólares,
Porque, ¿qué pasa? Primero el FMI nos va a devolver pago de capital que hicimos sobre el préstamo anterior, porque bueno, en teoría refinanciamos todo, no lo que queda, entonces nos van a devolver lo que les pagamos, y además de acá en adelante, ¿sí? De acá en adelante hasta 2026, nos van a prestar, perdón, de 2026, de acá hasta 2024, nos van a prestar para que les paguemos, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Por ahora nosotros tenemos ciertos vencimientos, el FMI nos va a adelantar el dinero para que nosotros le paguemos. Aparte, o sea, ahora llegan estos 9.759 mil millones de dólares. Eh, a partir de ese momento, los flujos que vienen están bastante calzados con lo que tenemos que pagar. Entonces, no es que vamos a ver una gran cantidad de dinero entrando, no es que vamos a tener un flujo positivo del FMI. Vamos a ver más o menos, según las estimaciones, unos 4.500 millones de dólares más que nos llega por la devolución de estos pagos de capital. Así que, pero todavía no sabemos bien cómo van a ser esos desembolsos. Objetivos de déficit fiscal eran los que bueno, ya se habían anunciado en su momento, 2,5 para este año, 1,9 para 2023, 0,9 para 2024. En el comunicado, cuando se anunció todo esto, creo que esto ya lo hablamos, el gobierno habla de que van a lograr esto sin bajar el gasto, lo cual también parece un poco de pensamiento mágico, de que esto acá lo vamos a lograr meramente con crecimiento, ¿sí? Esa fórmula mágica. Y la verdad que esto nuevamente va a estar duro, veremos cómo se toma el fondo cuando incumplamos estos valores, o qué clase de contabilidad creativa tenemos que aplicar para que esto dé. Entonces, también, bueno, obviamente el tema del aumento de los costos de energía va a hacer que sea más difícil sacar los subsidios, y los subsidios son gran parte del problema del déficit. Otro gran problema que tenía el déficit era la cuestión previsional, que el FMI ya dijo que no va a pedir nada. También veremos cómo cuaja dentro de todo eso, porque también el plan no parece cerrar mucho. Luego tenemos el tema del financiamiento monetario del 1%. Ahora, tampoco se nos aclara si este 1% es neto, ¿sí? Neto de devoluciones de adelantos monetarios, ¿sí? De financiamiento monetario. Entonces, ¿qué pasa? El año pasado, el FMI nos envió DEX, ¿sí? Nosotros esos DEX se los envió al Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía le vendió esos DEX al Banco Central, el Banco Central con esos DEX los agregó a reservas, le dio los pesos al Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía le devolvió los pesos al Banco Central en concepto de devoluciones de adelantos transitorios, ¿sí? Entonces, ¿para qué hacer todo esto de ir y volver, ponerse un dinero en el bolsillo y sacárselo del otro, etcétera? La verdad es que, bueno, eso lo que hizo es que el Ministerio de Economía pueda pedir más adelantos transitorios durante el año sin tocar el límite que tiene impuesto, del que ya hablamos en previos dailies. Entonces, ante toda esta situación, lo que podemos decir, digamos, es que todavía nos queda ver si este año, por cómo se contabilizan el financiamiento monetario, si no veremos más de eso, ¿sí? Entonces, este 1%, dudoso, flexible, me parece al menos. Entonces, tampoco es que estamos muy optimistas con el pronóstico de inflación, que también el FMI no pidió ciertos objetivos de inflación, porque veremos si esto acá no hay algún tipo de maniobra, ¿sí? Nuevamente, mucho de lo que falta es cómo se contabilizan y controlan los objetivos. Ahora, yendo a un poco qué podemos hacer, ¿no? Acá tenemos lo que son los bonos, digamos, de la deuda soberana en ley extranjera, desde el inicio en septiembre de 2020, ¿sí? Entonces, ante todo esto, bueno, parece como que están muertos ahí, digamos, cerca de los 30, 40 dólares de paridad, 40 en los mejores momentos, ¿no? Entonces, esto acá, viendo un poco todo esto, y que tenemos el acuerdo en el medio, y que puede llegar a haber algún cambio político en 2023, que sea un poco más racional a la hora de aplicar todos estos compromisos con el fondo, o que puede llegar a haber algún tipo de shock externo positivo en ese caso. La verdad es que, bueno, a estas paridades, ¿sí? A estas paridades, parecería que como una jugada especulativa, ¿sí? Nuevamente quiero resaltar cuando digo especulativo, en mayúscula, negrita y con doble subrayado, especulativo, no parecen mal, digamos, a la hora de un punto de entrada en este momento a algunos títulos, ¿sí? Fíjense que
esto acá está casi plano en 33% de paridad, los bonares, sí, los que son AL están por debajo del 30%, entonces esto hasta parece, tiene cierta, entre comillas, inmunidad, ¿sí? Estamos hablando de inmunidad de una manera también muy, muy vaga y ligera, pero bueno, también se está hablando mucho de eso en el mercado, y queríamos que también ustedes lo conozcan, que hablamos de esta inmunidad. Inmunidad a reestructuraciones. Nuevamente es polémico, digamos, pero ¿qué es esta inmunidad a reestructuraciones? Es que si de repente viene alguien y quiere reestructurar la deuda, esto se banca hasta casi un 65-70% de quita, sin que ingresando en este momento se pierda dinero, ¿sí? O sea, esa es un poco la inmunidad. Nuevamente, es una cuenta bastante de almacenero, vas a tener momentos en los que los títulos pueden estar cotizando por debajo, o sea, la película puede ser horrorosa, mientras que la foto de punta a punta quizás salga bien, entonces hay bastante de eso, pero nuevamente, o sea, entre comprar un bono argentino al 60% de paridad, al 70% de paridad, esperando que esto mejore, con posibilidad de una reestructuración al medio y comprarlo a 30%, claramente comprarlo a 30% es mejor, ¿sí? Nuevamente, no estoy diciendo ninguna genialidad, pero tampoco lo están diciendo todos los que están saliendo incluso en medios. Entonces, para que conozcan por qué dicen esto de inmunidad, cierta mediana inmunidad a la reestructuración. Otra cuestión que los está volviendo ligeramente atractivos es que el contado con liqui, ¿sí? O el CCL, el MEP, está en un punto que está pero bastante bajo respecto de máximos nominales que habíamos visto, ¿sí? Si lo vemos en términos corrientes, está aún más abajo, digamos, comparado con la inflación. Entonces, también parece que estas cuestiones estacionales, que este ingreso de dinero de locales, externos, de alguna forma, está impactando, ¿sí? En lo que son los flujos de ingreso de divisas, y esto parece al menos atractivo en términos nominales hacia adelante. Entonces, nuevamente, otra jugada especulativa es la de compra de dólares. Como estos son bonos en dólares, también estaríamos jugando un poco a ese juego. Luego, para los que están en otra jugada especulativa que recomendamos, que fue la curva SER, la parte corta y la parte mediana ya parecen un poco caras, ¿sí? O sea, la verdad es que, obviamente, si estamos hablando de un TX26 que paga el 3 y pico, o un DCP que paga el 4%, ok, para lo que es el mundo son tasas reales altísimas, ¿sí? O sea, que hoy algo te pague un 4% real, está bastante bien. El tema es el siguiente, la parte corta está cotizando toda negativa, ¿sí? Hasta el T2X3 que está ahí coqueteando con el cero, a veces unos VPs por encima, a veces unos VPs por debajo. La verdad que bueno, no parece tan agradable estar ahí, y más para alguien que realmente ya esté en una jugada especulativa. Esto no parece que vaya a ir mucho más abajo que el cero en estos puntos. Se puede llegar a mantener durante cierto punto por debajo del cero, pero ahí solo ganarías, entre comillas, solo, digamos, ganarías la inflación. Entonces, de mediano plazo, parecería que esta jugada especulativa ya parece haber terminado. Y de corto también. Esto no significa que cualquiera que tenga bonos SER tiene que ir a reventar la cartera y pasarse a dólares, o reventar la cartera y pasarse a bonos hard dólar, pero, o sea, para el especulativo sí. El que está por una cuestión de cobertura contra la inflación, la verdad que bueno, no podemos decirle otra cosa porque no hay otro instrumento a toda la inflación como este, quizás de última estirar un poco de duration y esperar, irse un TX24 a un T2X4, a un T2X3, y esperar ahí a ver qué pasa, más que nada para el que está por cobertura. Pero para el que está por especulativo, yo diría que ya es momento de ir bajándose. No me parece que la inflación vaya a ser menor que la suba del tipo de cambio durante el año, pero la verdad es que el tipo de cambio ya está negativo year to date, entonces al menos una jugada táctica de corto plazo también vendría bien. Bueno, peor, perdón, LECER, peor todavía, digamos, estamos en tasas reales aún peores. La de marzo, anecdótico, porque esa ya vence y estos días se define cuál es el SER que va a tener. Entonces, la verdad que esa tampoco es que hay que darle mucha importancia, pero sigue estando el 14 negativo, digamos. Entonces, esto acá, dentro de lo que es LECER, no tenemos nada positivo.
nuevamente, esto para jugadas especulativas. Para el que tiene una jugada de cobertura, nuevamente también lo que venimos diciendo hace bastante, esperar a las licitaciones del MECON, porque suelen salir a una tasa relativamente conveniente, ¿sí? Cercano al cero. A veces unos bits por debajo del cero, pero relativamente conveniente. Semana que viene, esta semana debería haber otra licitación para el roleo del TX22. Entonces, el call to action de todo esto, el resumen de todo esto es que, bueno, curva ser para fines especulativos de corto plazo, parece ya acabado. La baja del tipo de cambio, esta parecería tener corta vida. Esperemos a ver un poco qué pasa ahí con los flujos que están entrando. Pero bueno, yo la verdad que estoy consultando también con colegas a ver qué están viendo, digamos, del tema de flujos, para ver qué dinero está entrando, qué dinero está saliendo, porque un factor estacional que suele impactar en este momento es el dinero que entra para pagar bienes personales. Ahora, si ustedes me preguntaban a mí a principio de año si íbamos a ver bajas desde picos del dólar, ¿sí? hasta casi 190 pesos por bienes personales, yo no me hubiese arriesgado tanto, digamos, así que acá debe haber algo más, pero tampoco parece haber muchos jugadores que tengan algún tipo de confirmación de que está entrando dinero de especulativo o para hacer tasa en lo local. Especialmente dado el ambiente externo, ¿no? O sea, fíjense que lo externo no parece estar ayudándonos mucho, digamos, y menos con fondos de mercado emergente, que estaban algunos bastante cargados en bonos rusos, y ahí eso ahí lo tienen que evaluar, no te digo a cero, pero, digamos, dos dígitos, en la parte más baja de dos dígitos, digamos, ¿no? Entonces, eso nos juega en contra, tanto en lo que puede llegar a ser carry, digamos, porque no es que tampoco es que somos muy atractivos, y también nos juega en contra en lo que es la renta fija en dólares, ¿sí? O sea, acá un poco se discutió en el equipo cuando hablábamos de por qué también estaban tan bajos los bonos en dólares ante el acuerdo con el fondo, es que bueno, el acuerdo con el fondo despeja lo peor, ¿sí? Entonces eso te ayuda también un poco el tipo de cambio, la baja del tipo de cambio, pero tampoco es que vimos un cambio de expectativas de algo realizable. O sea, como decía el Fondo Monetario Internacional mismo, o sea, esto es creíble, no sé si es cumplible. Entonces, ante toda esta situación, la renta fija en dólares quizá tenía algo de upside muy chico, no sucedió también, y también un poco puede llegar a ser por estas condiciones externas, ¿no? O sea, de repente un fondo que esté con la soga al cuello y tenga bonos rusos o bonos argentinos, los bonos argentinos al menos pueden venderlos, ¿sí? Entonces, eso también a considerarlo. Otra cuestión en el call to action es que las bajas paridades dan protección ante posibles futuras reestructuraciones, también medio de almacenero el comentario, pero la verdad es que sirve, digamos, a la hora de pensarlo como que es mejor comprarlos en paridades del 30 que más adelante si pueden llegar a paridades del 40, digamos, ¿sí? Y la verdad es que ya llegar a paridades del 20 o por debajo, ya incluso en ese momento, como dijo un jugador del mercado argentino, no me voy a animar a comprar, digamos, en ese momento. El trade, digamos, sería un trade corto para aprovechar la baja del tipo de cambio y posibilidades de mejoras en el clima externo y que recuperen un poco las paridades. Nuevamente, es sumamente especulativo. ¿Cuáles bonos? Lo importante, digamos, ¿no? Nosotros recomendamos a los de larga duration. 2035 o 2041, ¿sí? Esos dentro de todo se consiguen. Está el 46, pero muy baja liquidez, y no tienen dos cuestiones fundamentales que tienen estos dos. Estos dos bonos, a ver, ya que estamos tratando esto como una jugada muy especulativa y no estamos hablando de carry, porque fíjense que en todo el análisis no se habló de carry porque no lo tiene, no hay tasa, o sea, la brillante idea de no pagar tasa, la verdad que eso los hace menos atractivos para el inversor. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos acá es, lo vamos a tratar como equity, si estamos tratando a los bonos como acciones. ¿Qué bonos son los más largos y los más reactivos ante toda la situación? 2035 y 2041. Incluso el bono 2035 tiene una duration, ¿sí? una duración, sensibilidad tasa, digamos, que es más larga que la del 2046 y tiene más liquidez que el de 2046. Entonces, por eso no incluimos al 2046, ¿sí? O sea, esa es la situación. El 2035, al tener unas amortizaciones más hacia el final de su vida, tiene más duration y es más sensible a tasa. 2041 tiene una duration más corta incluso que el 2035, pero lo interesante es que tiene indenture, ¿sí? una
un contrato marco, digamos, del bono, que es como el de los pares, ¿sí? O la reestructuración del 2005. Entonces, tiene una protección legal adicional que la que tiene los otros bonos. De hecho, los que tenían par, ¿sí? Los bonos pares, el para, bueno, el para no, el pari y el peicero, digamos, tuvieron un mejor trato que los demás ante todo esto, por esas mejores condiciones legales. Entonces, ahí lo que tenemos es que 2041 va a dar más protección legal, 2035 va a ser más reactivo a todas estas situaciones. Nuevamente lo estamos tratando como equity. Esto es una jugada especulativa, ¿sí? O sea, no estamos hablando de bonos como carry. Legislación. ¿Qué legislación? Porque yo te digo 2035, 2041 puede ser el AL35 o el GD35 y lo mismo en 2041. Si realmente el inversor tiene una expectativa de que va a haber otra reestructuración, de que esto no aguanta y que esto va a suceder, siempre es mejor tener ley extranjera, ¿sí? O sea, en la anterior reestructuración no hubo diferencias significativas, no hubo tanta, o sea, ninguna diferencia, digamos, pero puede haberlas, ¿sí? O sea, una cosa es ir a reclamarle a Loretta Presca, al distrito sur de Manhattan, y otra es ir a reclamarle a Ollarvide, digamos, o sea, hay diferencias en las motivaciones de cada uno de los jueces, digamos, ¿no? No estoy diciendo que la justicia no sea ciega, pero bueno, digamos que cada uno lo leerá como le parezca. Entonces, si hay una expectativa de otra reestructuración en el inversor, ley extranjera. Si no hay expectativas de otra reestructuración, ley local. ¿Por qué? Porque recordemos que los de ley local están en una paridad más baja, ¿sí? 2 puntos en el caso de la L35, que los de legislación extranjera, ¿sí? Entonces, de ese lado, el trade tendría más upside a la suba. Nuestra opinión es que la verdad que una reestructuración en este momento no parece muy... no parece tener mucho sentido, me parece que tenemos que tener la soga un poco más al cuello para volver a reestructurar, pero la verdad es que tampoco es que la diferencia de paridades es lo suficientemente grande como para que yo descartar entrar a legislación extranjera. Nuevamente me parece que esto va a ir más a percepción y preferencia del inversor y del asesor. Bien, habiendo dicho todo esto, y habiéndome pasado un poco de tiempo, preguntas, si queda alguna. Veo que en el chat hay varias. Gracias, Mate. En el chat había varias que fuiste contestando con el resto de los slides, sobre todo en qué bonos posicionarte. Quizás me llevo una de Carolina que pregunta qué tendrías en cuenta para cerrar el trade, para salir aquellos quienes apuestan, si sale bien o mal, lógicamente. Bien, la verdad es que yo no tengo un objetivo de decir, bueno, hasta acá me parecen caros los bonos, porque va a depender, me parece bastante, de lo que vaya sucediendo, ¿sí? O sea, de si realmente las expectativas de cambio político son significativas, si realmente eso parece más fácil o más complicado, digamos, más adelante en lo que sea el año electoral, próximo año, recién, que en Argentina hablar del próximo año es como cuando hablan en 10 años en otros países, pero me parece que yo hoy por hoy, como está la situación, o sea, a ojo, digamos, y también, o sea, midiendo el viento con el dedo, digamos, yo a paridades del 40, yo ya me daría por hecho a situaciones de hoy, de hoy. Después, si llegamos a paridad del 40 y parece que el cambio político es asegurado y que de repente vienen o sea, nuevas expectativas, de repente se acaba la guerra con Ucrania y la Fed todavía se mantiene medio dovish, bueno, capaz que da para estar un poco más, pero yo hoy por hoy, hasta 40% lo dejaría correr tranqui. Buenísimo, Mate. Acá Juan Manuel nos pregunta si en este contexto de estrategia de la Fed, inflación y suba de tasas, si seguimos viendo atractivo estar expuesto al sector financiero. A ver, yo creo que hay dos dimensiones de ese análisis. Una es si efectivamente solamente vemos el sesgo de tasa de interés y suba de la Fed, sería beneficioso. Ahora, por el otro lado, lo mismo que podría, digamos, hacer ralentizar la suba de tasas es lo que le pegaría al negocio de intermediación financiera, que es eventualmente
una recesión, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay que ver qué hace la Fed el miércoles y ver si hay una resolución rápida, al menos de un cese del fuego. Si hay un cese del fuego y cambia las expectativas de que el mundo va hacia una estanflación, lógicamente el sector financiero es uno de nuestros best plays para el año en curso, digamos, ¿no? Porque ahí se retoma la agenda de el nivel de tightening que va a hacer la Fed, y creo que es algo, digamos, a considerar. Cuando vienen ciclos recesivos o al menos expectativas de ciclos recesivos, ahí el sector financiero sufre. La buena noticia es que al menos dentro del ETF XLF, que se posiciona principalmente en financieras americanas, la exposición a activos rusos es baja o nula, digamos. Al menos no han informado nada. Sí han sido los bancos europeos los más afectados al respecto. No sé si ahí, Pablo, vos tenés algo complementario o para aportar a esto. Diego, no, la verdad que iba a comentar básicamente lo mismo. El efecto de la guerra me parece que es doble. Por un lado, genera dudas sobre si la Fed va a ser tan hawkish como estaba planteado pre-invasión. Y segundo, lo que comentabas de que todos los bonos rusos que están a punto de ser defolteados, pagados en rublos, alguien los tiene. Nuestra exposición mayoritariamente vía XLF, que como vos comentaste es industria norteamericana y realmente hay muy poco. Pero me parece que con el escenario como está hoy, que obviamente mañana puede cambiar, sector financiero junto, bueno, con energía hasta ahora y utilities y algunos más nos parecen de los más atractivos y mantenemos la posición. Obviamente hay que tener mucho cuidado de esto como sigue y tratar de buscar posiciones diversificadas, o al menos si uno se va a inclinar por picks más discrecionales, tener muy claro que tienen la hoja de balance y que no, porque no es solo el riesgo ruso, sino la probabilidad de que haya un contagio mayor o menor. Por lo tanto, es importante ver las instituciones financieras donde invertimos, no solo qué tienen, sino con quién están mayormente relacionados. Ahora, de todo el paquete global, la industria norteamericana parece de lo más limpito, por lo tanto, no vemos grandes problemas. Pablo, me Pablo. hiciste dar cuenta que todavía no empezamos a hablar de rublificación asimétrica, digamos. Tendremos que ver, porque cada vez se parecen más a las medidas argentinas las que está tomando Rusia. Alguien ha dicho... Perdón. No, que tuvimos en una semana en Rusia cepo, rublificación de deudas y corralito, todo de un plumazo, así que hicieron el camino veloz, pero bueno. Y cerraron la bolsa de Moscú hasta la semana que viene. Creo que no lo hicieron por voluntad propia, al menos en ese caso. Acá Martina nos consulta, y es algo que estamos marcando, sobre todo los que nos hacen consultas bilaterales, que hay de las empresas con los vencimientos en 2023. Pampa dice que está buscando alternativas. Entiendo, Martina, te referís a los vencimientos de las ONs. En particular, y cada uno nos consulta, tenemos una postura muy unificada en ese sentido. Creemos que el payoff de las ON hoy, en virtud del riesgo que hay, es muy pequeño para el inversor, digamos, ¿no? Ya comentó Mateo la situación de desequilibrio macroeconómico que hay, la escasez de reservas internacionales, y solamente apostamos a empresas, digamos, que tengan cierta capacidad de caja para hacer frente a sus obligaciones, llevando la situación de estrés financiero al máximo, que es no poder acceder al mercado único y libre de cambio para ningún dólar. Entonces, en ese sentido, creemos que los spreads que estamos viendo hoy de la deuda corporativa contra la soberana, nada, son irrisoriamente bajos, y también lo estamos viendo en las licitaciones primarias, ¿no? Compañía General de Combustible hace 2 semanas, John Deere el viernes pasado. Nada, son tasas de corte muy, muy bajas y que creemos que no reflejan fielmente la situación de la Argentina, sino más bien la falta de producto para alocar dólares en un contexto de inflación global del 7%.
Así que cuidado con las ONs y entender bien que ir a finish es obviamente exponerse a esto, digamos, ¿no? De que pueden no tener los dólares y ver alguna reestructuración de tipo voluntaria. Bien, ahí, perdón, Diego, Germán pregunta, ¿a qué tasa salió la ON de John Deere? Salió al 3%. Y nuevamente, como dice Diego, esto parece bajo. La cuestión es que es interesante, bueno, y la pregunta que hacía más arriba, de hecho, de vencimientos a 2023, porque en 2022 casi que no hay vencimientos. ¿Sí? Es muy, muy poco lo que vence este año. Tenés una ON de vista en julio, no, en agosto creo que es, y luego después tenés algunas hacia fin de año. La situación es que, bueno, eso se da por el requerimiento del Banco Central de que pateemos todo a 2 años, ¿sí? Dentro de todo esto, pero ahí ya empiezan a caer ONs bueno, que no van a tener que reestructurar porque provienen de una reestructuración anterior. Entonces también se puede poner un poquitito más complicado ahí el panorama, y la verdad es que, bueno, no parecen estos niveles como para entrar, salvo en empresas que paguen o que tengan historial de, bueno, de haber pagado con caja propia. Muchas veces nosotros mandábamos como lo de John Deere, pero bueno, es meramente para que ustedes sepan, por si, no sé, quieren calzarlo específicamente, pero no tampoco convalidamos todas esas emisiones. Hacemos las dos últimas cortitas, pues ya estamos en hora. Una para Mateo. Roberto nos dice, los SER de corto plazo con tasas negativas, muchos fondos comunes de inversión tienen posiciones abiertas ahí. ¿Qué alternativas hay para esos casos? Bien, depende mucho del objetivo que tiene el inversor suscribiendo ese fondo. Por ejemplo, estamos hablando del el Compass Ahorro. ¿Sí? El Compass Ahorro es un T+1 que tiene una posición en el SER bastante importante. ¿Por qué el inversor tiene el Compass Ahorro? Si el inversor tiene el Compass Ahorro por una situación de apuesta a la curva SER, y la verdad es que, bueno, quizás está más para empezar a estirar vencimientos. Si el inversor está ahí por una cuestión de manejo de liquidez, la verdad es que el ALECER, aún con tasas negativas, va a estar rindiendo más o menos lo mismo o un poco más que las posiciones de tasa fija, opciones o algunos o LEDs que hay en el mercado. Entonces, yo la verdad es que iría un poco más en la pregunta, digamos, sobre qué hacer con las posiciones SER por específicamente alguien que tiene SER. Y la única que queda en este momento es tomar el riesgo de alargar posiciones, o bueno, la verdad es que ahí es esperar a licitaciones primarias del gobierno e ir a instrumentos que salgan a tasa lo más cercano a cero posible. Esto no tengo una respuesta feliz para esto, Roberto. O sea, es controlar daños, digamos esto. O sea, es ir a lo menos peor. Valga la frase, digamos. O sea, no puedo decirte otra cosa. Y la última para Pablo. Adriana pregunta cómo estás viendo los ETFs de bono floating tips. Los tips son, perdón, los ajustados por la inflación. Float es el ETF de bono variable. Bien, a ver, aprovecho para hacer una aclaración porque ya me ocurrió un par de veces. O sea, por la duda lo que hago, los bonos ajustados a la inflación, que nosotros tenemos en cartera, tanto TIP como BTIP, que es más cortito, y tenemos en el radar ese TIP, que es el más cortito todavía, claramente no es que te pagan la inflación, porque si no, hoy el bono estaría vendiendo 8 anual y nos tiraríamos toda la cabeza y nuestra alocación de cartera sería mucho más simple. Claramente está implícito en el precio que vos tengas un break-even o te dé igual invertir en esto en treasuries, entonces la familia de TIP reacciona ante cambios en la inflación esperada en un sendero bastante justito. Los bonos vienen bien, de hecho en este mes y el pasado fueron la clave para que la caída de la cartera conservadora sea mucho menos que el benchmark. ¿Por qué? Porque el shock de commodities, obviamente, generó más dudas todavía sobre si se podía controlar la inflación. Mantenemos la posición, nos parece que en este contexto de incertidumbre no hay muchas alternativas superadoras en lo que es renta fija, pero por supuesto hay que tener en cuenta de que si hoy se firma un alto de fuego y el petróleo cae $20, se calman el trigo y el maíz, vas a tener un impacto seguramente, pero al ser instrumentos más que nada cortos,
estamos hablando de variaciones muy, pero muy acotadas. Por lo tanto, yo por el momento mantendría, si mañana la guerra se acaba, reevaluaremos, y también en base a la Fed, como comentó Diego, si va a tomar una posición hawkish en serio o va a tratar de muñequear para que la economía no le caiga en recesión. Por último, pregunta también Adriana, que la baja del contado afectó a los CDRs, ¿qué solución planteamos si siguen bajando para bajar la brecha? Bueno, para mí, esto no hay que plantearlo como buscar una solución porque no existe, sino como que hay que plantear el problema diferente. Si vos estás comprando CDRs, estás por naturaleza expuesto a SSL, y lo lógico sería pensar en que vos medís tu ganancia o pérdida en moneda dura. Entonces, si vos estás comprado en un CDR, lo importante es si el CDR sube o baja y qué performance tiene. Si el SSL sube o baja lo que sea, vos en dólares vas a ganar el movimiento de la acción original. Si uno está preocupado por cuál va a ser su rendimiento en pesos, bueno, quizás comprar CDRs no es la mejor alternativa, o por lo menos compraría menos, invertiría en bonos SER o LEDs o lo que sea, y ahí sí, si la brecha sigue comprimiendo, te va a jugar a favor. Pero buscar una mecánica para estar invertido en CDR, pero que a su vez, si la brecha justa no te impacte, no se puede. O estamos en CDR si medimos en moneda dura y nos ponemos contentos o felices por cómo se mueve el papel, o buscamos alternativas en pesos, porque de los dos lados no podemos estar. Bueno, buenísimo, Pablo. Nada, con esto finalizamos, ya arrancó Wall Street. La semana que viene seguramente vamos a tener algún invitado especial que nos va a venir un poco a desmenuzar el acuerdo en el fondo y el impacto de los precios de los commodities sobre la disponibilidad de dólares en la Argentina, así que estén atentos, pues les mandaremos la invitación en la semana. Y bueno, que tengan una excelente semana y como siempre, Research a su disposición. Les mandamos un saludo y gracias por estar.